8:25, Santiago Taboada, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Santiago? Mi querido Ciro, muchas gracias. Buen lunes. Buenos días a todas y a todos, a todo el equipo, y pues nos toca este primer programa de lejos, pero aquí tenemos tu vibra y todo tu empeño, mi querido Ciro. De lejos, pero de cerca, Sí. Nada detiene al proyecto de la Cuarta Transformación, del segundo piso de la Cuarta Transformación. No solo no lo detiene, Santiago, van a una velocidad que López Obrador parecería la tortuga frente a lo que han hecho en septiembre y en octubre. Bueno, Santiago. Ni 60 días han pasado, Ciro. Y a ellos que les gusta hablar de historia y hablar de héroes y de símbolos, pues yo lo único que quiero retomar es una frase de Morelos, ¿no? Que hablaba que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y contra el arbitrario. Y lo que está pasando es que ya no va a haber tribunal que proteja. Ellos que se llenan la boca diciendo que son los protectores del pueblo, esto lo que hace es que el pueblo, la gente de a pie, la gente que precisamente se protege del fuerte, en este caso de quienes tienen una mayoría artificial, y del arbitrario, que es todo el peso de este gobierno, pues no tendrán ninguna otra opción, no tendrán ninguna otra alternativa. No va a haber manera que después de esto al gobierno le puedas ganar un solo litigio, ni por razón jurídica, ni, por ejemplo, se ha hablado mucho de la prisión oficiosa, de estos delitos que lo único que han hecho es meter a la gente más pobre de este país a la cárcel. Pues eso contravenía inclusive tratados internacionales. Y prácticamente, Ciro, se acaba con esta lógica de quienes dicen que esto lo único que es refrendar y fortalecer más al pueblo, y por el contrario, lo pone en una situación de mucho mayor riesgo, pero sobre todo, aquí ya no vamos a tener manera de corregir ni las tonterías, ni las tropelías, ni del arbitrario, ni del gobierno. Bueno, han demostrado ser bastante torpes, inclusive en la presentación de la reforma judicial. Se decía, y se están corrigiendo errores, ahora ni siquiera esos errores la Corte va a poder revisar. Esos hierros... Pues bastante torpes, pero sacan todo. Bueno, Ciro, pues es que tienen una mayoría No, artificial. Torpeza, que no, al revés, veo una eficacia bárbara. Bueno, una eficacia porque no analiza nada, Ciro, perdón, no lee ni los textos. No puedes hablar de... Es una clase política que no razona, que ni siquiera lee un dictamen, Ciro. Gente que presume ser doctores y maestros de universidades. Con esto se mueren los principios generales del derecho, perdón. Ahí está el ejemplo de Ernestina y del mismo Saldívar. Cómo en este intentona del caballazo judicial de hace unas semanas, prácticamente ve todos los errores y vicios del procedimiento que no le pudieron advertir a la presidenta. Están presentando esto, Ciro, porque su caballazo judicial ni siquiera se detuvieron a razonarlo, todos los errores que tenían procedimentales. ¿Y cuál es el problema, Santiago? No, Ciro. ¿Cuál es el problema? Bueno, me parece ¿Cuál es el problema para ellos? ¿Cuál es el problema para ellos? No, a ver, Ciro, no es un problema para hoy una clase política que no razona. Hoy es un problema de país, es un problema precisamente porque la gente hoy dice, bueno, es que están discutiendo algo de abogados, algo, no. Esto es mucho más delicado porque precisamente fue gracias a un poder revisor, ¿no? Que muchas cosas en este país se lograron. Por ejemplo, la vacunación, Ciro. Entonces, si a esto no le ponemos, esto es de toda, creo, fíjate lo que te voy a decir, con todo lo que hemos hablado de las otras reformas, esta, la que se está por discutir en la Cámara de Diputados y que se aprobó en la Cámara de Senadores, me parece que es la que no solamente va a definir a este gobierno como un gobierno déspota, no por su actitud, Ciro, sino por su definición, en donde lo único que buscan es un único poder. Ni los oigo ni los veo. Bueno,
Pero nada los detiene, ¿eh? Yo repito, pueden estar cometiendo todos los errores, puede ser lo que quieras, puede ser ilegítimo, puede lo que sea, pero nada los detiene y están convirtiendo todo esto en leyes, en una supremacía. Santiago, Manuel, en una supremacía. No habrá posibilidad de controvertirlos. Ciro, El Poder Judicial puede votar lo que quieran. Ellos dicen que no en términos de derechos humanos, pero podrán votar lo que quieran y no habrá poder revisor, Santiago. Y eso va a ocurrir quizá esta misma semana, si hoy votan diputados y en el curso de la semana votan los congresos estatales. Quizá antes de que termine el mes esto esté publicado. necesitamos por eso hacer, hace unos minutos yo escuchaba a uno de los ministros, Ciro, y tiene Javier hoy la Lainez. Corte una responsabilidad pública e histórica. Tendrían que estar en esta semana abordando porque ni siquiera, Ciro, va a permitir. Fíjate lo que están haciendo en este proyecto. Tú lo comentabas hace un momento. Ni siquiera van a poder atender, en este caso la Corte, los errores de la iniciativa anterior. Es decir, trae una retroactividad en beneficio de este poder absoluto, de este gobierno déspota, y que lo que necesitamos es que la Corte hoy asuma sus funciones y discuta lo antes posible todos los documentos de esta reforma judicial, precisamente antes de que esto se vuelva lamentablemente un hecho consumado. Pues sí, Santiago, pero con todo respeto para cada uno de ellos en lo particular, los ministros están rendidos. Ciro, Y creo que están rendidos en la acepción, primero, de que están exhaustos, Cansados. por todos estos años. Y me da la impresión de cuando dicen que tienen que agotar los tiempos, los trámites que tienen hasta el mes de junio, me da la impresión, con todo respeto para don Javier Lainez, con todo respeto para Margarita Ríos Farjat, que son quienes se han expresado más, yo tengo la impresión de que están rendidos. es que aquí Y nadie que se cuando puede- finalmente agoten los términos, las instrucciones, etcétera, va a ser demasiado tarde. Hoy quizá ya sea muy tarde. No quiero imaginar si ellos toman una determinación en febrero o en marzo. A ver, Ciro, nadie puede Puedo estar agotar. equivocado, Santiago, puedo estar equivocado, es una interpretación. Es que, Ciro, aquí nadie puede rendirse. Ayer veíamos la imagen de una jueza en la Ciudad de México que no se rendía, que inclusive esa imagen de esa fotografía, Ciro, prácticamente resume lo que se pretende hacer en este país con este poder absoluto que intenta implementar el partido en el gobierno y Morena. Una jueza en un domingo manifestándose prácticamente con todo el aparato policíaco alrededor de ella. Ojalá viéramos esa imagen en Culiacán o viéramos esa imagen en Guerrero, rodeando así a los delincuentes. Pero quiero decirte que con esto, Ciro, ella dio un mensaje de que nadie se debe de rendir. Y perdón, Ciro, no nos podemos rendir más allá de sus mayorías Pues artificiales. ustedes. Más allá. Ustedes. No, ustedes, Ciro, por la eso oposición, los profesionales de la política. nadie se puede Ustedes. rendir porque todos tenemos responsabilidades, Ciro. Los que tenemos una responsabilidad a la hora de venir a una mesa y hacer un planteamiento, sobre todo de la preocupación, pero como también quienes tienen una responsabilidad, Ciro, de analizar y discutir un documento, no te puedes rendir. Esa sí es su responsabilidad y Pero esa es ellos su qué- facultad, Ciro. ¿Ellos qué problema tienen? Ellos acatan órdenes, Santiago, lo vimos 6 años y lo estamos viendo en estos 2 meses. Ellos acatan órdenes, ¿qué les importa leer un documento? No, a ver, hacemos una pausa, Sí. Manuel. Sí, señor, Tenías vamos a algo que corte. decir. Hacemos una pausa, volvemos. Regresamos. Bueno, pues me parece, Ciro, no sé, decía Santiago, que a lo mejor resolvieron este asunto pendiente de las controversias en la Corte hasta marzo, pues sería absolutamente inútil, Ciro, porque hay que O en recordar... enero. O enero, en Ciro, abril. Nos dijo el ministro Maínez que antes de la elección de junio.
Pues está complicadísimo, Ciro, porque además, en todo caso, la resuelves, ¿para qué te vas a quedar sin un ministro adicional? El ministro Luis María Aguilar se va a finales de noviembre, entonces pierdes, digamos, todavía un brazo operador, un voto que supuestamente uno pensaría es en favor de la revisión de la legalidad, de la constitucionalidad y en todo caso, como bien, ojo, como bien han dicho, la revisión de los procedimientos, lo interparlamentario, no es el contenido de la Corte lo que están revisando, sino están revisando el procedimiento, que es donde se supone que hubo irregularidades. Pierdes otro brazo, Santiago, otro brazo revisor de esa ley. A ver, yo por eso decía... Y dice Santiago, la Corte tiene una responsabilidad histórica. Correcto, Ciro. A ver, ya inclusive anunciaron la mayoría de ellos que no van a participar. Correcto. A ver, nada tienen que perder, Ciro. Tienen realmente esa responsabilidad, no solamente histórica, sino jurídica. Ese es su papel, ese es su trabajo. Por Dios, tienen que asumir con totalidad, como decimos, tienen que morirse en la raya, Ciro. Tienen que morirse en la raya. Y aquí no estoy diciendo que fallen a favor de uno o de otro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me parece, por la coyuntura histórica, por la coyuntura jurídica, por la coyuntura política, el asunto tiene que abordarse de inmediato. Lo que tengan que resolver, lo que estudien, lo que diagnostiquen, eso es parte del respeto y del equilibrio de poderes. Pero por Dios, Ciro, de plano, una reforma, me parece que la más importante de los últimos 30 años, prácticamente, Ciro, desde antes de 1997, cuando también en el Congreso se tenían esas mayorías calificadas. Y por cierto, cuando ganábamos el debate y perdíamos las votaciones, hoy está pasando prácticamente lo mismo. Me parece que lo que hoy tiene la responsabilidad... ¿Qué debate han ganado, Santiago? Bueno, Ciro, el debate jurídico... ¿Qué debate ganan? No, por supuesto, ahí está en el Senado, Ciro. Según ustedes. ¿Qué argumento dan los senadores de oposición? Que ahora es supremacía constitucional. Por Dios, lo que están haciendo es prácticamente lo contrario. Están destruyendo la supremacía constitucional para que todo quede en manos de quien ostenta el poder. Pero, insisto, Ciro, me parece que esa responsabilidad, este momento político, jurídico del país, tendría que tomar esa dimensión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros tienen que cumplir esa función y discutirlo, Ciro, y empezarlo a debatir antes de, como decían, que sea prácticamente anecdótica sus argumentos y su discusión. A mí me parece que tiene un punto, Ciro, porque efectivamente ya los ministros han manifestado que no les interesa, salvo los 3 casos que ya conocemos, los de Lenia Batres, el caso de Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Bueno, el resto de los ministros, ¿qué más da que se tiren, como dicen la frase popular, que se tiren a matar? En este caso, que es un poco lo que le estabas pidiendo al ministro Lainez, ¿no? Velocidad, celeridad. Pues sí, el ministro Lainez está en los medios, está dando un debate. Sí, y la ministra Margarita Ríos Farjat también la he escuchado en algunas entrevistas, pero pues los otros 6. En fin, bueno, pues por eso se hace este llamado, por eso el planteamiento de este tema que se está discutiendo con celeridad tiene que ver con su responsabilidad también pública. Ellos son otro poder, son ese poder revisor. Pero ellos también tienen responsabilidades que asumir ahora. Porque después será muy fácil decir y echarle la culpa a esta mayoría artificial cuando no tuviste ni la posibilidad de discutir cuando tenías esa mesa prácticamente completa a unas semanas de que una cabeza o una parte de esa mesa esté prácticamente fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, pues se ve en negro el panorama, Santiago. Ciro, es que para las oposiciones. Pero insisto, vamos Ciro, a pensar que el proyecto, la 4T, es pensado, y como dicen ellos, es la democracia y el futuro. Vamos a pensar en todo eso. Pero para la oposición, para lo que queda de la oposición, terrible.
el panorama es terrible para lo que queda de oposición, porque luego vemos que hay senadoras que les baja la presión justo cuando es la hora de votar y quizás romper la mayoría constitucional para lo que queda de oposición, Santiago Taboada. No te puedes morir de nada, Ciro. Esto es como el fútbol. ¿No? Tú puedes perder un partido, pero lo que no puedes perder, insisto, es con formas en donde jugaste prácticamente con los brazos caídos. Ciro, estamos en el momento, tú lo decías bien, ¿eh? Pareciera que el presidente López Obrador acabó siendo un niño de pecho, a comparación de estas reformas y esta descomposición tan acelerada que estamos viendo. Yo dije que no iba a la velocidad a la que va bueno, que no se avanza con la velocidad como se avanza en los tiempos de la presidenta Sheinbaum. Sí, déjame ahí hacer eso lo digo yo, mención, me quiero decir. No, a ver, el problema, Ciro, sí. El problema, Ciro, es que son dos reformas gravísimas. Son dos reformas que en verdad lo decimos más allá de cualquier asunto de estar a favor o en contra de un programa social, de una política pública. Estamos hablando de otro poder, de un poder que prácticamente equilibra. Y por eso la gravedad y por eso el llamado a que la Corte asuma ese papel. Porque prácticamente mañana se va a llevar la votación en San Lázaro y se votará y se discutirá. Y ahí se llevará seguramente, se ganará el debate y se perderá la votación por parte de la oposición, Ciro. Pero lo que sigue es que esta Corte, que tú bien lo has comentado y lo platicabas hace unos minutos con uno de los ministros, tiene que asumir esa labor. Discutirlo, Ciro, por lo menos que inicie la discusión de un tema tan relevante para la vida de la República, para la vida de este país, pero sobre todo para quienes menos tienen, porque quienes menos tienen son quienes acuden a estas instancias para que estas leyes que les afectan, porque se dice mucho que es prácticamente para proteger a quienes menos tienen y se equivocan, Ciro. Porque quienes menos tienen es quienes tocan la puerta de los tribunales para defenderse del fuerte y del arbitrario. Y eso es lo que necesitamos de otro poder, que pueda ponerle un freno a estas ocurrencias que simple y sencillamente dañan lo que había costado más de 30 años construir en este país. Que para ellos, para el proyecto de la 4T, lo que se construyó fue corrupción, privilegios, etcétera, en fin. Y mientras tanto, y te pediría una opinión, este tema lo tocamos, creo que fue el jueves o el viernes, Manuel, y mientras tanto las oposiciones, el jueves o el viernes, correcto, en uno de los cortes del programa, se transmitió un spot de Movimiento Ciudadano. El viernes, Ciro. Fue el viernes, ¿verdad? Sí. Pensé que iba a ser jueves. El viernes, 30 segundos de Movimiento Ciudadano dedicados a golpear a... Era al PRI y al PAN. Era al PRI, no, al PAN, en el caso de MC, al PRI y al PAN por la elección de junio, Santiago. Bueno, las oposiciones. Pues es un error. Bueno, el spot se transmitió, no sé si siga, a lo mejor al rato, ahora que vayamos a corte lo volvemos a escuchar, a lo mejor ya lo retiraron. Pero en eso están, Santiago. Ciro, te lo digo tal cual, ese es un error no solamente estratégico. Hoy en día podemos tener diferentes maneras de abordar los problemas dentro de la oposición, pero todos hemos coincidido en que hay temas como este que tenemos que defender. Y el hacer este tipo, la verdad es que a mí me parece sin sentido, Ciro. ¿Qué van a ganar ahorita? ¿Ahorita qué se va a ganar? ¿Qué está en juego? Ahorita está en juego el país, Ciro. Ahorita no está en juego un municipio, un estado de la República. Para la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano estará en juego el país. Yo creo que... Para Dante Delgado, para ellos no estoy muy seguro. Me parece que tendrían que hacer una reflexión muy seguro, muy profunda, Ciro, en ese sentido, porque lo que están haciendo es seguir actuando como en muchos casos también se les ha señalado, ¿no? No podemos hoy dividirnos como oposición cuando los problemas más importantes de este país lo que requieren es al final del día hacer una pausa y decir, a ver, hagamos una tregua en nuestras diferencias. Lo que tenemos enfrente
es la descomposición y la destrucción, por cierto, de instituciones que ellos también han defendido y que también los han defendido. Porque si no, pregúntenle a los gobernadores, al gobernador Alfaro, al gobernador Samuel García, cómo han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el caso de cuando el Ejecutivo, cuando Andrés Manuel López Obrador los perseguía o los querían amarrar presupuestalmente, cómo acudieron a la Corte. Es más, hasta hubo un planteamiento del gobernador Alfaro cuando hablaba de salirse del Pacto Federal, porque no le respondían en términos... hace 5 años. 5 años, Ciro. Entonces, mi punto es, hoy ve lo que está en juego y estamos prácticamente... Por eso la oposición requiere madurez y por eso la oposición requiere en este momento una tregua en términos de nuestras diferencias políticas, y hoy nuestras coincidencias tienen que estar por encima de eso, porque tenemos que entre todos enfrentar al poder absoluto que quieren implementar en este país, prácticamente con la reforma que está a unas horas seguramente de votarse en la Cámara de Diputados. De diputados y luego en los congresos locales. ¿Algo más, Manuel? No, Ciro, me parece que está abierto el planteamiento y está bien plasmado, ¿no? Lo que está diciendo Santiago Taboada en función de que les pide un plus, un esfuerzo a los ministros, un muéranse en la raya para que esto, pues me imagino, salga pronto, Santiago. Ese es el llamado, ¿no? Que se discuta, que se plantee. A ver, en serio, que hagan este último gran esfuerzo. El país ha sido sumamente generoso, ya vemos quienes le hemos reconocido, a pesar que podamos estar a favor o en contra de algunos fallos en particular, de haber actuado como poder revisor. Necesitan morirse de algo, Ciro, lo digo en un sentido de hacer su labor, pues. Y más cuando la gran mayoría de ellos han planteado un hasta aquí después de la reforma judicial. Como tú dices, que es inminente, que es un hecho. Lo único que estamos planteando, Ciro, es que hagan lo que les toca hacer ahora a ellos con valentía, y que ahora sí es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias, Santiago. Nos Gracias, vemos el Ciro. lunes.